Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es una alegría tremenda, un placer, un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Damos gracias a Él por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en que esta mañana usted nos acompañe. Damos gracias por su presencia en medio nuestro y queremos saludarles. Queremos saludar, en primer lugar queremos saludar a las personas que nos visitan, ¿verdad? Estamos felices por tenerles entre nosotros y esperamos que sea un tiempo de bendición y que ustedes salgan de aquí edificados de este lugar y un tiempo en el cual puedan tener comunión con Dios. Así que si usted lo visita por primera vez el día de hoy, estamos honrados con su presencia, estamos felices de tenerle entre nosotros y esperamos que usted sea bendecido. Esperamos que el tiempo sea de mucha bendición para usted. También quiero saludar a las personas que están de regreso después de vacaciones, otros que están regresando después de estar trabajando o lo que sea. Nos gozamos en que usted esté aquí. Damos gracias a Dios por su presencia y esperamos que este tiempo, como digo, sea de muchas y ricas bendiciones para usted. Amados, el rol y la razón por la que estoy aquí en primer lugar es, ustedes saben, es para predicar la Escritura y los domingos nunca me alcanza el tiempo. El tiempo, alguien me lo roba los domingos en la mañana, así que me gusta ir directo a lo que me toca hacer, ¿cierto? Te invito a ver tu Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a empezar un mensaje que comenzó la semana pasada, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Y de los versos 5 al verso 11, el apóstol Pablo está presentando dos tipos de personas. Dos tipos de personas que existen en este mundo. Personas carnales o personas que no conocen a Dios. Y personas espirituales o aquellos que tienen una relación personal con Jesucristo. Así que en este pasaje el apóstol Pablo establece un contraste entre estos dos tipos de personas para que usted y yo podamos examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos en la fe o no. Romanos capítulo 8, y como dije el día de hoy vamos a ver los versos 9 al 11. Abre tu Biblia por favor, Romanos 8, 9 al 11. Voy a leer la escritura y después vamos a orar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque ella es la verdad a través de la cual recibimos salvación y vida eterna. Ella es el mensaje que tú has dado, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas. Y gracias porque también en ella, Señor, está el alimento espiritual que edifica nuestra fe, que, Señor, alimenta nuestras almas. Pedimos que al estudiar tu palabra en esta mañana, lo hagamos, Señor, con un corazón y una mente dispuestas, receptivos, y que estemos dispuestos a aprender, Señor, del mensaje de tu palabra, y estemos dispuestos a aplicarlo, a recibirlo en nuestros corazones, Señor, y que a través de esta bendita palabra tú nos cambies, nos transformes, para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. A.W. Tozer afirmó: el Espíritu Santo nunca entra en una persona y la deja vivir como el mundo. Puedes estar seguro de eso. El Espíritu Santo nunca entra en una persona y la deja vivir como el mundo. ¿Qué significa? Cuando Dios viene a habitar en una persona, esa vida es transformada. Esa vida es transformada completamente. Saulo de Tarso y el apóstol Pablo eran la misma persona.
Sin embargo, esta persona vivió un estilo de vida diferente antes y después. Antes de conocer a Cristo, Saulo de Tarso vivía un estilo de vida totalmente diferente al que vivió el apóstol Pablo. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que Saulo de Tarso era un fariseo, ¿sabe? El término fariseo significa un apartado. Y esta gente se apartaban del mundo para ser más santos. Sin embargo, este hombre después de su conversión se transformó en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿sabe? Pablo fue, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 1, un apóstol de Jesucristo. O sea, fue un enviado de Jesucristo. Bien, enviado, apartado y enviado para predicar el evangelio a las naciones. Fue Dios quien lo apartó del pecado y lo envió al mundo para predicar las buenas nuevas del evangelio en Gálatas capítulo 1. Saulo de Tarso dijo, y ese es su testimonio, pretendía establecer su propia justicia. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que él, la única justicia en que confiaba era la justicia de Jesucristo. En la misma persona, dos estilos de vida totalmente diferentes. Dos maneras de ver la vida totalmente diferentes. Saulo de Tarso era un enemigo de Jesucristo. Perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo amaba a Cristo tan profundamente que dedicó su vida a predicar el evangelio y a edificar la iglesia de Cristo. Entregó su vida por amor al Señor. Una misma persona, dos estilos de vida totalmente diferentes. Y el punto que quiero hacerles es que, lamentablemente, y Pablo lo sabía, durante muchos años Saulo de Tarso pensó que él estaba al servicio de Dios, que él servía a Dios, cuando en realidad él estaba oponiéndose al plan de Dios. Una persona puede creer que está en la verdadera fe y sin embargo estar equivocado. Pablo sabía por experiencia personal que una mera profesión de fe no es suficiente, sino que debe haber evidencia, debe haber frutos de arrepentimiento, frutos de una vida transformada en nosotros, que son los que evidencian que Dios está obrando en nosotros. Y el propósito del apóstol Pablo en estos versos es que aquellos que profesamos ser cristianos, y se supone que si estamos aquí es porque somos cristianos o estamos al menos interesados en saber qué es el cristianismo, pero aquellos que profesan ser cristianos, lo que Pablo quiere es que nos examinemos a nosotros mismos. Nos examinemos a nosotros mismos para ver si realmente usted y yo estamos en la fe o estamos equivocados. ¿Sabe? Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Yo creo que el peor error del mundo sería pensar que porque uno está en una iglesia, forma parte de una congregación, o porque es miembro de la iglesia, o porque es una profesión de fe, simplemente por eso es cristiano, cuando no hay evidencia en uno. Y lo peor sería que aquel día, el día del juicio, cuando lleguemos a la presencia de Dios, tú le digas, Señor, Señor, y escuches de Él, apártate de mí porque nunca te conocí. Es mejor examinarse en este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si realmente somos cristianos o no? ¿Qué criterios podemos evaluar para poder saber si estamos en la fe o no? ¿Sabes? En Romanos 8, 5 al 11, el apóstol Pablo establece tres contrastes entre las personas que son cristianas y aquellas que no lo son. Tres contrastes entre las personas que son carnales y que no son cristianos y los cristianos genuinos. Ahora, ¿cuáles son los contrastes? Bueno, Pablo nos enseña que entre las personas carnales y los cristianos genuinos existen marcados contrastes en su manera de pensar. Recuerden que dijimos la semana pasada, y voy a hacer un repaso rápido por los que no estuvieron aquí, que la persona no cristiana solo piensa en el pecado. Ese es su estilo de vida, pensar en el pecado, ¿verdad? Sin embargo, el cristiano, su mente es transformada y su mente ahora se enfoca en las cosas espirituales. Debemos permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y que en nuestra mente, dice la Escritura, sea la mente de Cristo, que pensemos como Cristo pensó.
¿Okay? Esa es una distinción. En segundo lugar están sus ocupaciones. La persona que no es cristiana, todo su interés está enfocado en el pecado. Vive para pecar. Ese es su estilo de vida. El cristiano debe saber que vive su vida para honrar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Sabe que ese es el propósito por el que fuimos creados? Fuimos creados para exaltar a Dios con nuestra vida, para glorificar a Dios en todo cuanto somos y decimos. Y la última distinción que Pablo establece es en los versos 7 al 11, en los designios. Y sabe, y esto es importante porque aquí Pablo establece que ambos estilos de vida tienen finales diferentes. Las personas que no son cristianas van a tener un final diferente a aquellas personas que son cristianas. Pablo dice en el verso 9, mas vosotros, ¿a quién se está refiriendo Pablo con ese vosotros ahí? A los cristianos, a la iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sabe? Esta es una declaración contundente, tajante. Pablo dice que los cristianos no viven según la carne. Recuerde que el término carne, del griego sark, es utilizado aquí como en un sentido moral. En un sentido moral. Y describe la naturaleza humana en el estado caído y pecaminoso. O sea, describe a la persona que no conoce a Dios. ¿Bien? Pero Pablo dice, si tú eres cristiano, tú no vives el mismo estilo de vida pecaminoso que estas personas. Obviamente, hay una distinción entre unos y otros. La persona que no está en Cristo no tiene el Espíritu Santo. No ha habido una regeneración, no tiene vida espiritual. Y Pablo dice que los que viven según la carne están, dice Romanos 8:7, te puede valer en Romanos 8:7, están en enemistad contra Dios. Enemistad. Son enemigos de Dios. ¿Sabe? El diccionario teológico del Nuevo Testamento define el término enemistad como odio, hostilidad, como disposición interna, como oposición objetiva y como conflicto real entre personas. O sea, el punto de Pablo es que existe una hostilidad, un antagonismo, una enemistad entre los pecadores y Dios, entre las personas carnales y Dios. Aunque usted no lo entienda, así es. ¿Por qué? Porque la persona carnal está tratando de vivir su vida a su manera, estableciendo su propia justicia en sus propios términos y está rechazando al Creador del universo. ¿Ok? Y la conclusión del apóstol Pablo en Romanos 8:8, y esto nada más un repaso de lo que vimos la semana pasada, es que los que viven según la carne, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios. ¿Sabe? El término agradar ahí significa también no pueden ser aceptados por Dios. ¿Bien? O sea, estas personas son objeto del desagrado de Dios. Y ser objeto del desagrado de Dios es ser objeto de la ira de Dios. Y obviamente esto en la Escritura es sinónimo de ¿qué? De perdición. ¿Entiende eso? Si usted vive según la carne, si usted vive en pecado permanente, usted está rebelándose contra el Dios del universo y usted está en enemistad con Dios y usted va a sufrir las consecuencias de su propia perdición, su propio estilo de vida. ¿Ok? Pero la Biblia dice que los cristianos, las personas espirituales, no son enemigos de Dios, ni son objeto del desagrado de Dios. Al contrario, la Escritura dice que Dios envió a Cristo al mundo a morir por nosotros para reconciliarnos consigo mismo. Él pagó el precio. Él hizo todo lo que había que hacer. Y Él envió a su amado Hijo a morir en nuestro lugar para que todo aquel que pone su fe en Jesús reciba salvación y vida eterna y pase de ser un enemigo de Dios a convertirse en un hijo de Dios. Una persona aceptada en su presencia. ¿Ok? Quiero recordarles una cosa. Empecé con algo bien negativo y yo quiero recordarles que el propósito del apóstol Pablo en este capítulo no es en ninguna manera inculcarle duda a los verdaderos creyentes. Al contrario, si usted ve Romanos 8:1 comienza diciendo
¿Qué cosa? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tú eres salvo. Y no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios, dice al final de este capítulo. ¿Ok? El punto de Pablo es que nosotros nos examinemos y nos demos cuenta si realmente estamos en Cristo o no. O si lo que estamos haciendo es engañando a otras personas, diciendo que somos cristianos, pero por dentro seguimos viviendo en pecado, en rebelión contra Dios. Bien, ese es el propósito. Pablo quiere que nos examinemos, darle seguridad de salvación a los verdaderos creyentes, pero al mismo tiempo traer convicción en aquellos que no lo son, para que entiendan que están a tiempo de buscar la misericordia de Dios. ¿Ok? Es evidente que existen falsas profesiones de fe. ¿Sabes? Judas estuvo 3 años junto al Señor Jesucristo. Fue uno de sus apóstoles. Predicó a otras personas. Y terminó en el infierno. ¿Sabe lo que es estar a los pies del Señor Jesucristo? Oyendo sus enseñanzas. Y aún así rechazar la gracia de Dios en Cristo. Es increíble, ¿cierto? Lamentablemente hay mucha gente que cree que porque hizo una profesión de fe ya es salvo, porque vino al altar y porque hizo una oración ya es salvo, aun cuando está viviendo en rebeldía día a día y en su corazón solamente hay pecado. Sin un arrepentimiento genuino, sin una conversión genuina, no hay salvación. Y el apóstol Pablo lo que está enfatizando aquí es que los que viven según la carne, o sea, los que viven en pecado, no van a agradar a Dios, no van a entrar a su reino. ¿Ok? Las personas que están bajo el dominio y el control del pecado es porque no conocen a Jesucristo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Pablo está hablando ahí, en el verso 1 habla de una transformación, dice, y él os dio vida, hablando de la obra sobrenatural que hace Dios en nosotros. Dios nos da vida porque antes de que Cristo nos dé vida, usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Dice, y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Obviamente está hablando de los cristianos. Está diciendo que ese era el estilo de vida que teníamos en otro tiempo. Tiempo pasado. Siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. O sea, el mundo está siguiendo esa corriente. Bien, todas las personas siguen esta corriente. Usted ha oído el dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Ok? Seguimos los patrones de vida del mundo. Es lo que nos llama la atención. ¿Ok? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Ok? El espíritu que ahora opera en ¿quiénes? ¿Sabe que hijo de desobediencia es la manera en que se describía a toda persona que está sin Cristo? Toda persona que está sin Cristo es un hijo de desobediencia. ¿Qué significa? Que vive en desobediencia hacia Dios, en rebeldía hacia Dios. Y ahí estuvimos usted y yo también. ¿Bien? Entre los cuales también algunos de nosotros, ok, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. O sea, ahí estuvimos nosotros también, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne. O sea, nosotros vivíamos, los pecadores viven para satisfacer los deseos de la carne. Dice, haciendo, ¿qué cosa? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y la semana pasada vimos que un pecador solamente piensa en el pecado. Y éramos, fíjense lo que dice después, por naturaleza. ¿Qué significa? Toda persona nace en esta condición porque en Adán todos mueren. ¿Bien? Y digo esto porque la cultura de hoy nos enseña que nosotros somos buenos. Cuando uno va a predicar a las personas dice, no, yo soy bueno. Jesús dijo, no hay bueno ni uno, solo uno, Dios. Si usted cree que es bueno, usted no ha entendido la Escritura. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Estábamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida era rebelde a Dios y estábamos sujetos al enemigo de Dios. ¿Bien? Yo quiero que usted entienda, esta es la condición de la raza humana.
en su totalidad. Es por eso que el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. ¿Sí? Toda la raza humana vive en esta terrible condición. Toda la raza humana sin Cristo vive en la carne, separado de Dios, en rebeldía, en pecado. Y es por eso que Pablo los llama hijos de desobediencia, hijos de ira. Fíjense los términos que estoy usando. No son términos amistosos. Bien. Esa es la condición de todo descendiente de Adán, de toda persona sin Cristo. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que aquellos que son cristianos genuinos no viven, dice Pablo aquí en Romanos capítulo 8, el verso que estábamos viendo, no viven bajo el control de la carne. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si el estilo de vida del mundo es vivir bajo la carne? ¿Qué pasó con los cristianos que ahora nosotros no vivimos en ese estilo de vida? ¿Qué produjo el cambio? ¿Recuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? Juan capítulo 3, verso 6. Dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? ¿Qué significa? Nosotros solamente podemos transmitir la naturaleza pecaminosa a nuestros hijos, que hemos heredado. Ni usted ni yo podemos, aunque usted sea cristiano y forme una familia cristiana, cuando usted engendre hijos, los hijos que van a nacer son pecadores caídos. Usted los va a instruir en la fe, pero usted no los puede hacer cristianos. Nadie puede creer por nadie. La salvación es algo personal. La iglesia no es la que salva. La que salva es tu relación personal con Dios. El que tú vengas a los pies de Cristo. ¿Ok? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y vea lo que dice después. ¿Y lo que es nacido de quién? Del Espíritu, ¿qué cosa? Entonces, para que una persona sea transformada, tiene que nacer. Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Y el término que usa ahí en el griego significa también, tienes que nacer de lo alto. Nacer de lo alto. Tienes que experimentar un nuevo nacimiento. ¿Ok? Un nuevo nacimiento. Eso es lo que enseña Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. El cristiano ha sido una persona que ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu. Dios usó la Escritura, la palabra, el Espíritu Santo usa la Escritura para impartirnos vida espiritual. Y cuando una persona recibe esa vida espiritual, usted responde en fe y obediencia. Y yo quiero que usted entienda, esto es algo que Dios hace por nosotros. Es el Espíritu el que nos engendra en la palabra de Dios. Y el Espíritu es como el Padre y la palabra de Dios es como la mamá. Y ellos obran en nosotros y nos imparten vida espiritual. Es algo que Él mismo hace, Dios hace. ¿Sabe? El doctor Martin Lloyd-Jones, David Martin Lloyd-Jones, dijo, no es que un hombre simplemente cambie sus creencias y nada más. No, él estaba en el reino de la carne y ahora está en el reino del Espíritu. Antes era dominado por la carne, ahora está en un reino en el que está gobernado, controlado y dominado por el Espíritu. O sea, usted recibió una transformación radical. De ser un hijo de Satanás se convirtió en un hijo de Dios. De estar en el reino de las tinieblas, ahora está en el reino de Cristo. Y posicionalmente, todo cristiano es un ciudadano del cielo. Y por tanto, si usted está en Cristo, usted hoy está sentado con Cristo en las mansiones celestiales. Ese es su hogar, ese es su reino. Aun cuando esté aquí, pero su ciudadanía está allá. Tiene todos los privilegios. ¿Sabe? La herencia que Cristo tiene es suya. Si usted está en Cristo, todo lo que es verdad en cuanto a Cristo es verdad en cuanto a usted. ¿Ok? Y el punto que estoy tratando de hacer, que el apóstol Pablo está enfatizando aquí, quiero decirle, es muy común en las iglesias hoy. Pero si usted lee, por ejemplo, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? El que peca como un hábito o estilo de vida. ¿Bien? Porque Juan también dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Bien? O sea, ninguna persona va a ser perfeccionada totalmente en esta tierra. Usted y yo vamos a pecar mientras estemos en la tierra.
¿Bien? Pero vamos a pecar ocasionalmente. Pero cuando la gracia de Dios nos salva, el poder del pecado es roto en nosotros. Y como dice Juan, el que practica el pecado es ¿de quién? No lo dije yo, lo dijo Juan. Y está en su Biblia, puede leerlo. ¿Ok? Así que si se enoja, no se enoje conmigo, enójese con Juan, con la Escritura. Aquel que vive practicando el pecado, aquel que vive practicando el pecado en su interior y que lo vive practicando y que vive, aunque venga a la iglesia y se vea muy religioso por fuera, es del diablo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. ¿Para qué apareció Cristo? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas, para darnos una nueva vida, una vida con propósito, una vida diferente, una vida en la cual usted y yo podamos tener comunión con Dios y realmente vivamos de una manera que honre a Dios, que glorifique a Dios, en obediencia a Dios. Así que el apóstol contrasta a los hijos de Dios con los hijos de Satanás en términos de sus acciones. O sea, aquellos que han nacido de nuevo van a evidenciar ese nuevo nacimiento a través de sus vidas, a través de sus obras. Van a practicar la justicia. Los que practican el pecado, dice Juan, son hijos del diablo. O sea, su estilo de vida pecaminoso refleja su verdadera condición espiritual. Y el punto que estamos haciendo es que somos salvos, recuerden, por la gracia de Dios. ¿Qué significa? Que es un favor inmerecido. ¿Recuerda eso? No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar la salvación. La salvación es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Un regalo que Dios nos da. Somos salvos por la gracia de Dios. Recibimos ese don, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Ok? ¿Fe en quién? En Cristo. ¿Ok? Eso es importante. La salvación es un don de gracia. Se recibe por fe. Y la fe en Cristo es en el único ser en el cual hay salvación bajo el cielo. ¿Ok? Ahora, la fe, somos salvos por la fe, sola fe, no por obras. No hay nada que podamos hacer. Pero la fe salvífica nunca está sola. Cuando una persona es regenerada, es transformada, su vida su fe se va a manifestar en sus obras. ¿Sabe que todo el libro de Santiago tiene ese propósito? El propósito de Santiago no es decir que la salvación es por obras, porque eso sería negar toda la enseñanza de Pablo. El propósito de Santiago es decir que una persona que es salva va a evidenciar su salvación a través de sus obras. La fe sin obras es ¿qué cosa? Es muerta. Es muerta. ¿Qué significa? Si usted confiesa que usted es cristiano, si usted dice que es cristiano, pero usted no evidencia su cristianismo en sus acciones, la fe que usted está confesando la está negando con sus acciones. ¿Ok? Y Pablo afirma que los cristianos genuinos no viven según la carne, no viven según el control, bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Y en el verso 9 dice, sino según quién. Romanos 8:9. Sino según quién. El Espíritu. ¿Ok? Vivir en el Espíritu describe nuestro nuevo estado o nuestra nueva condición espiritual. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia. ¿Me escuchó? ¿Sabe? El término no es muy popular hoy, pero así es. ¿Ok? Y esta debe ser una realidad de todos los cristianos. Somos esclavos de la justicia. Vivimos para obedecer a Dios. Y andar en el Espíritu, según el Espíritu, es precisamente todo lo opuesto a andar en la carne. Saulo de Tarso andaba en la carne. Era religioso, pero andaba en la carne. Se estaba oponiendo a Dios. El apóstol Pablo andaba en el Espíritu, en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, cumpliendo sus propósitos. ¿Sabe? Un cristiano es alguien que ha sido liberado del reino del pecado, que ha sido liberado de la tiranía del pecado en su vida. Si usted está en Cristo, Jesús dijo que Él había venido a darnos libertad del pecado. ¿Bien? Libertad del pecado. Y es algo que Dios hace en nosotros.
¿Sabe? Usted no tiene que decir, yo voy a abandonar el pecado para venir a Cristo. Eso no es lo que la iglesia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Usted tiene que venir a Cristo para que sea Él quien lo libre de su pecado. ¿Ok? Tiene que venir a Cristo como usted es. Tiene que venir a Cristo reconociendo su condición. Recuerda, Jesús enseñó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy bueno, yo doy mis diezmos, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello. El publicano, estando lejos, dice, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué diferencia hay? Uno, yo soy bueno. El otro, yo soy un pecador. Lo reconozco, me arrepiento de esa condición. Jesús dice que el publicano salió justificado y que el fariseo salió como mismo entró. Tenemos que venir a Dios con un corazón genuino. ¿Sabe? El punto es este, amado hermano. A veces nosotros tratamos de engañar a otras personas demostrando que somos cristianos por fuera. Pero el punto es que aunque engañemos a todos los demás, engañemos al pastor, a los líderes, a los ancianos, a la iglesia, al único que no podemos engañar es a Dios. Amén. Y ese es el que vamos a tener que dar cuenta. ¿Sí? ¿De qué sirve vivir engañándonos a nosotros mismos y tratando de engañar a otro cuando en realidad al que tenemos que dar cuenta no lo vamos a poder engañar nunca? ¿Ok? Nunca. Tenemos que entender que a menos que vengamos a Cristo en sus términos y arrepentidos de nuestros pecados, nunca vamos a ser realmente transformados por Él. El cristianismo no es una simple religión, es una relación personal con Dios. Y a veces decimos eso como un cliché, ¿verdad? Y la gente lo repite, pero no entiende la diferencia que hay entre una cosa y otra. Una persona puede ser muy religiosa, guardar ciertos ritos, pero nunca viene a Dios realmente y entrega su corazón, entrega su vida, rinde su vida a Dios. Una persona puede pasar toda su vida asistiendo a una iglesia. Como digo, Judas pasó 3 años a los pies del Señor. ¿Saben? No ha habido un maestro más grande que ese en la historia de la humanidad. Y no recibió la salvación. No recibió la salvación. ¿Ok? La salvación es una obra que Dios hace en nosotros cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, la vida de los cristianos son contrastadas por el Espíritu Santo, o sea, están bajo el control del Espíritu Santo y están centradas en Cristo. Verso 9 dice que esto es una realidad si el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Mora en vosotros. O sea, si el Espíritu de Dios mora en usted, usted está bajo el control del Espíritu y su vida va a estar centrada ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu lo glorificaría a Él. ¿Ok? ¿Sabe? Una prueba de que nuestra fe es genuina es la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Una evidencia, una prueba de que nuestra fe es genuina es la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Si usted ve, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 6:16, la Biblia dice que el Espíritu Santo habita, mora en los cristianos. Nos convertimos en el templo del Espíritu. Yo quiero que usted entienda, y este es el concepto equivocado que tenemos. Nosotros decimos, vamos a la iglesia. ¿Sí o no? Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Esto es un templo donde la iglesia viene a congregarse. Pero yo quiero que usted entienda, usted es el templo en el cual Dios habita. Amén. Jesús le dijo a la mujer samaritana, vendrá el tiempo, este es el tiempo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en Jerusalén, no en el templo, no en Jericín, donde adoraban los samaritanos. No, en tu corazón es donde Dios viene a habitar por la fe en ti. ¿Ok? Un cristiano es un adorador. ¿Sabe? Esa es una palabra que se ha perdido hoy. Hay personas que piensan, vamos a traer gente para que venga. Una persona que no es cristiana no adora a Dios.
Una persona que no es cristiana hay que presentarle el evangelio para que se convierta en cristiano. Y cuando es cristiano, entonces adora a Dios. Porque la adoración es un estilo de vida que viene de una transformación de adentro hacia afuera. ¿Bien? Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, si el Espíritu Santo no habita en ti, es una prueba decisiva de que tú no eres cristiano. El doctor Charles Hodge dice estas palabras: esta es la única prueba decisiva. Cualquier otro vínculo de unión con Cristo no sirve de nada sin esto. Podemos ser miembros de su iglesia local, sin embargo, a menos que compartamos esa unión vital que proviene de la morada del Espíritu Santo, no somos suyos solo de nombre. ¿Qué significa? Usted puede ser miembro de una iglesia local y no ser miembro de la iglesia universal. Porque usted puede venir aquí, pero si usted no tiene una relación personal con Cristo, de nada sirve que venga aquí. ¿Bien? Ese es el punto. Y Pablo continúa diciendo, verso 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. Romanos 8, 9, ¿lo ve ahí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, nuestra salvación del poder del pecado la obtenemos mediante las obras de la gracia de Dios en el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que aplica la salvación en los creyentes. ¿Sabe eso? Bien, ese es su ministerio, esa es su función. ¿Ok? Es el Espíritu Santo el que aplica la redención a la vida de los creyentes. ¿Ok? Por lo tanto, a él se le designa aquí, fíjense que, y esto es importante que lo veamos. En el verso 9 primero dijo el Espíritu de Dios. ¿Lo ve ahí? Y ahora dice aquí el Espíritu de Cristo. ¿Lo ve ahí? Pablo está haciendo aquí una referencia a la Santísima Trinidad. El punto es que toda su salvación está basada en lo que Dios ha hecho por nosotros desde la eternidad pasada. Porque Dios en la eternidad pasada, dice Efesios 1, 3 en adelante, el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo fue quien aplicó esa salvación. Así que todo lo que usted tiene se lo debe a la gracia de Dios, al favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Y Pablo está hablando aquí precisamente de eso. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo se refiere obviamente a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Que como dije, es la persona que aplica la redención, aplica la salvación. ¿Ok? Y el apóstol Pablo enfatiza que la redención humana es una obra de la Santísima Trinidad. Es Dios quien nos salva. Y coincido aquí con lo dicho por el doctor James Montgomery Boyce, cuando afirma, no hay ningún fundamento para la doctrina del cristiano carnal aquí. Note la lógica despiadada del apóstol. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Y eso lo está basando en lo que dice el verso bíblico de Pablo, ¿verdad? Si usted no tiene el Espíritu, no es de él, ¿cierto? Después dice, si usted pertenece a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Y si tienes el Espíritu de Cristo, no serás controlado por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. En otras palabras, si perteneces a Jesús, vivirás en el Espíritu. Si no vives en Él así, no perteneces a Él, independientemente de tu profesión de fe. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Verso 10 dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está, ¿qué cosa? Muerto a causa del pecado. ¿Para cuál es el punto aquí? El punto aquí no es que los cuerpos físicos estén muertos, porque ¿usted está muerto? No, ¿verdad? Usted está vivo, ¿cierto? Usted y yo estamos vivos físicamente, no estamos muertos literalmente, sino que debido a que nuestros cuerpos aún no han sido regenerados. Recuerde, cuando una persona es salva, ocurre un nuevo nacimiento. ¿Recuerda eso? Ahora, el nuevo nacimiento es una transformación interior. Dios nos da vida espiritual y regenera nuestras almas. Pero nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. ¿Bien? Nuestros cuerpos no van a ser redimidos hasta el día de que Cristo venga por su iglesia. La segunda venida de Cristo. Debido a que nuestros cuerpos aún no han sido regenerados,
es en ellos donde el pecado todavía ejerce influencia en nosotros. Es en ellos donde el pecado tiene una cabeza de playa en nosotros. Como dice nuevamente el doctor David Martin Jones, significa que la semilla de la muerte está en nuestros cuerpos. El cuerpo es, por así decirlo, el asiento de la muerte. Hay un principio de decadencia y de muerte en los cuerpos de todos nosotros. Y el proceso de decadencia está aumentando y creciendo. El cuerpo también está muerto en el sentido moral. Es el instrumento que el pecado utiliza. El cuerpo le da al pecado sus chances y oportunidades. ¿Qué significa? Recuerde, antes de pecar, Adán no conocía el pecado, pero podía pecar. Bien. Después de pecar, la raza humana, los hombres, solamente podemos pecar. Esto no lo digo yo, lo dijo San Agustín, Agustín de Hipona, que es el teólogo más grande, uno de los teólogos más grandes de la historia. B.B. Warfield dijo que era el padre de la Reforma. Después que estamos en Cristo, un cristiano ahora puede no pecar. ¿Me siguió hasta ahí? Pero el día que estemos en la presencia de Cristo, nunca más podremos pecar. Entonces la salvación, lo que Dios está haciendo es librándonos del pecado. En Cristo, Dios nos libró primero de la pena o de la condenación por el pecado en la salvación, en la justificación. Ahora nos está librando del poder del pecado en la santificación. Y algún día nos librará de la presencia del pecado cuando vayamos a su presencia, en la glorificación. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Fíjense lo que dice Pablo a continuación, verso 10. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nuestro espíritu ha sido vivificado. ¿Sabe? Cuando usted estaba sin Cristo, usted estaba vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Ok? Lo primero que Dios hace es que Él nos da vida espiritual. Y Él lo hace de pura gracia. Eso dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos regenera, Dios nos da nueva vida. Como afirma el doctor John MacArthur, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio espíritu está vivo por la justicia. Es decir, por la justicia divinamente impartida, por la cual todo creyente es justificado. Romanos 3, 21 al 26. A la luz de esa justicia perfecta, todos los intentos humanos de ser justos no son más que basuras. O sea, si usted no ha sido justificado por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, lo que usted haga no es agradable a Dios. Y voy a terminar con los versos 11. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿De qué está hablando este verso? Está hablando de nuestra futura resurrección. Del día en que vayamos a la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Sabe? Y es segura para todos los cristianos. Jesús dijo que Él iba a ascender al cielo y que iba a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Cada cristiano tiene una mansión celestial esperando por él. Una morada en las mansiones celestiales. ¿Ok? Así que esto es una verdad que es presentada en la Escritura como una realidad para todos los cristianos genuinos. No es algo que solamente van a recibir algunos cristianos, es algo que todos los cristianos van a recibir su morada celestial. Y al desarrollar el punto, el apóstol Pablo presentó cómo la obra de salvación descansa en cada una de las personas de la Trinidad. Y este es el punto. Dios decidió enviar a su Hijo a morir por ti. Su Hijo vino y murió por ti. El Espíritu Santo te aplicó esa salvación. Y si tú has tenido esa experiencia, tú puedes tener la completa seguridad de que cuando Cristo regrese, tú vas a ser regenerado, tu cuerpo va a ser regenerado y vas a vivir en la eternidad en el cielo con Dios, sin más relación con el pecado. O sea, y el punto, amado hermano, es que nuestra resurrección descansa en una sola cosa. ¿Sabe qué es? La fidelidad de Dios. Fue Dios
quien determinó salvarnos, fue Dios quien obró para salvarnos, y es Dios quien define nuestra salvación. Y como Dios es fiel, la obra que Él comienza en nosotros es la perfección hasta el final. Y Él ha prometido que todos los que están en Cristo seremos transformados, seremos regenerados y estaremos en su presencia por la eternidad, sin nunca más tener relación con el pecado. Yo espero que ese sea el anhelo de todos los que estamos aquí. Ese sea su anhelo y mi anhelo, porque eso es lo que define a un cristiano genuino. Un cristiano genuino es una persona que vive para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Te invito a dar, amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos presentas en este pasaje, Señor, los contrastes entre una persona que te conoce y una persona que no te conoce. Te pedimos que tú nos ayudes a examinar nuestras propias vidas. Y Señor, si en nosotros hay todavía alguna duda, Señor, ayúdanos a venir a ti en busca de misericordia, en busca del perdón, Señor. Y permite que esa sea la actitud de aquellos que están aquí que aún no te conocen, Señor. Y ayúdanos a todos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos también a entender la importancia de honrarte en nuestras vidas diarias, Señor. En vivir de una manera que honre tu nombre. Te pedimos perdón por las veces que hemos fracasado, las veces que hemos fallado, las veces que hemos pecado. Y que, Señor, de alguna manera hemos desobedecido tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos santifiques cada día más y nos transformes a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.